Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente para los fans de la icónica pareja formada por Andercel y Kerem Bürsin. Si han leído bien, vamos a hablar del reciente escándalo o más bien del revuelo que se ha generado a raíz de unas fotos de Kerem Bürsin que han provocado una respuesta de Andercel. Si eres fan de estos dos talentosos actores turcos, o simplemente te gusta estar al día de lo que sucede en el mundo de las celebridades, quédate conmigo porque vamos a desgranar todo este asunto. Y antes de meternos de lleno en el chisme, déjame recordarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta. Así que, ¿de qué va todo este lío? Bueno, todo comenzó hace unos días cuando unas fotografías de Kerem Bürsin empezaron a circular por internet y por supuesto por las redes sociales. Para quienes no han visto estas imágenes, Kerem aparecía en un contexto un tanto, digamos, relajado y en compañía de una persona con la que no se le había visto antes en público de esa manera. Rápidamente estas fotos se volvieron virales, desatando un torbellino de especulaciones y, como era de esperar, una ola de comentarios por parte de los fans. Y claro, cuando hablamos de Kerem Bürsin, la conexión inmediata es con Andercel, su expareja y CEO protagonista en la exitosa serie Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla era innegable y fuera de ella, su relación sentimental también capturó la atención de millones. Por eso cualquier movimiento de uno inevitablemente se relaciona con el otro en la mente de muchos seguidores. Ante la avalancha de preguntas, comentarios y sinceramente muchas interpretaciones, llegó la respuesta de Andercel. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La actriz, conocida por su elegancia y por mantener una postura generalmente reservada ante los asuntos de su vida privada, no se quedó en silencio. Sin embargo, su respuesta no fue un grito de guerra ni una declaración explosiva. Al contrario, fue sutil pero directa. Según lo que se ha reportado y lo que ella misma ha comunicado de manera indirecta a través de sus apariciones públicas y sus redes sociales, Ande demostró una madurez impresionante. Cuando se le preguntó directamente por las fotos de Kerem, Ande prefirió enfocar su respuesta en la importancia de la privacidad y en el respeto a las decisiones individuales. Dijo algo así como que cada persona tiene derecho a vivir su vida como considere oportuno y que no le corresponde a ella opinar sobre las elecciones personales de Kerem. Enfatizó que a pesar de su pasado juntos, ahora cada uno sigue su propio camino y que por respeto a la relación que tuvieron y al cariño que siempre existirá, prefiere no entrar en detalles ni alimentar especulaciones. Esta respuesta, como les decía, ha sido interpretada de muchas maneras. Algunos la ven como una muestra de grandeza y de que ha superado completamente la relación, mientras que otros creen que hay un trasfondo de tensión o incluso de decepción, pero que lo está manejando con muchísima clase. Ahora analicemos un poco el contexto. La relación de Ande y Kerem fue una de esas historias de amor de película que enamoraron a medio mundo. Se conocieron en el set de Sen Kalkam, la chispa saltó y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Compartían momentos en redes sociales, viajaban juntos y sus seguidores vivían cada instante de su romance con la misma intensidad. Verlos juntos era un bálsamo para muchos, una historia de amor real que inspiraba. Sin embargo, como suele suceder en muchas relaciones, las cosas cambian. Hace aproximadamente un año, se confirmó su separación. Y aunque fue un golpe para los fans, ambos actores siempre se mostraron respetuosos y agradecidos por el tiempo que compartieron. Volviendo a las fotos de Kerem. El detalle que ha generado mayor revuelo es que se le ve muy cercano a una mujer que no es Ande. Para los fans que todavía guardan esperanzas de una reconciliación o que simplemente les gustaba mucho verlos juntos, esto fue un golpe bajo. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Kerem ya se olvidó de Ande, que rápido olvida, ya era hora de que saliera con alguien, espero que Ande esté bien, fueron algunos de los mensajes que se leían. Y es ahí donde entra la respuesta de Ande. Lo más interesante de la reacción de Ande es que, lejos de alimentar el drama, eligió la serenidad. Cuando le preguntaron sobre las fotos, su respuesta, aunque breve, fue muy significativa. Se dice que Ande simplemente sonrió y dijo algo como, cada uno tiene su vida. Yo soy feliz y estoy centrada en mis proyectos.
Otra versión apunta a que respondió con un rotundo, no tengo nada que decir al respecto, pero les deseo lo mejor a todos. Lo crucial aquí es que no se victimizó, no criticó ni dio pie a malinterpretaciones. Demostró una fortaleza emocional admirable y un profundo respeto por su propio camino y por la independencia de Kerem. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo las celebridades manejan la atención mediática y las presiones sociales. En un mundo donde todo se comparte y todo se juzga, la habilidad de mantener la compostura y la privacidad es un superpoder. Hande una vez más ha demostrado ser una maestra en esto. Su actitud es un ejemplo de cómo se puede navegar por las aguas a veces turbulentas de la fama sin perder la esencia ni la dignidad. Además, su respuesta también podría interpretarse como un mensaje para sus seguidores. Un recordatorio de que si bien es natural sentir afecto por los personajes y por las parejas que vemos en pantalla, es importante recordar que detrás de los actores hay personas con vidas privadas y decisiones personales. Y que en última instancia, la felicidad de cada uno está en sus propias manos y en sus propias elecciones. Por otro lado, la reacción de Kerem ante este revuelo ha sido, hasta ahora, más discreta. No ha emitido declaraciones específicas sobre las fotos o sobre la respuesta de Hande. Lo que sí se ha visto es que él sigue con su vida, compartiendo momentos de su día a día, sus proyectos y sus entrenamientos. Su silencio en este contexto también puede ser interpretado de diversas maneras. Algunos lo ven como una forma de evitar más controversias, otros como una señal de que está inmerso en sus propios asuntos y no quiere darle mayor trascendencia a las especulaciones. La verdad es que el fenómeno Hande y Kerem trascendió la pantalla. Sus seguidores crearon un vínculo emocional con ellos, y por eso, cualquier acontecimiento en sus vidas personales genera tal impacto. El hecho de que Hande haya respondido de una manera tan diplomática y madura ante la difusión de unas fotos de Kerem con otra mujer, es un punto clave. Demuestra que a pesar de la ruptura, hay un respeto mutuo y una voluntad de no generar más polémicas innecesarias. Para terminar de redondear este tema, podemos decir que el escándalo en realidad ha sido más un revuelo mediático y de fans, y que la respuesta de Hande Erçel ha sido un ejemplo de madurez y elegancia. No ha habido declaraciones explosivas ni acusaciones, sino un enfoque en la privacidad y en el respeto a las vidas individuales. Esto, creo yo, es algo que todos podemos aprender. Y bueno, hasta aquí llegamos con este análisis del reciente revuelo que ha rodeado a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos visto cómo unas fotos de Kerem desataron especulaciones y cómo Hande respondió con una notable serenidad y respeto, priorizando su paz y la de todos. Lo más importante es que a pesar de los altibajos, ambos actores parecen seguir caminos separados pero con un respeto mutuo que honra su pasado juntos. La forma en que Hande manejó la situación es, sin duda, digna de admiración. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero que la información les haya resultado interesante y que hayamos podido aclarar un poco las dudas que pudieran tener sobre este tema. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Hande? ¿Creen que Kerem debería decir algo al respecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejar un buen me gusta, que nos ayuda un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.